Hola a todos, bienvenidos a Remán Crítica, tu espacio donde analizamos películas, series y todo lo relacionado con el cine de una forma clara, directa y sin rodeos. Hoy vamos a hablar de una película que marcó un antes y un después en el cine de artes marciales modernas. Ong Bak, Muay Thai Warrior. Una película que no solo sorprendió por sus increíbles escenas de acción, sino también por presentar al mundo el talento brutal de Tony Jaa, un actor que llevó el Muay Thai a otro nivel en la pantalla grande. En este video vamos a analizar si esta película realmente merece toda la fama que tiene, qué la hace tan especial dentro del género de acción, y también vamos a ver sus puntos fuertes y sus puntos débiles, sin exageraciones ni fanatismo. Porque aquí en Remán Crítica, no solo decimos si una película es buena o mala, sino que la desarmamos pieza por pieza, para entender qué tan bien funciona de verdad. Así que quédate hasta el final del video, porque vamos a descubrir si esta película es solo acción sin historia, o una verdadera obra del cine de artes marciales. Vamos a empezar. Ong Bak, Muay Thai Warrior. Es una película de artes marciales tailandesa que se centra en la tradición, la espiritualidad rural y el poder físico del Muay Thai, como forma de combate y disciplina cultural. La historia se desarrolla principalmente en una aldea rural de Tailandia llamada Ban Nong Pradu, donde los habitantes viven bajo un fuerte sentido de comunidad y respeto por las tradiciones budistas. En el centro de la vida espiritual del pueblo se encuentra la cabeza de una estatua sagrada de Buda, conocida como Ong Bak, un objeto de enorme valor religioso que simboliza la protección espiritual y la identidad de la comunidad. Desde el inicio, la película establece un tono de reverencia hacia este objeto, mostrando cómo los aldeanos lo consideran esencial para la estabilidad moral y espiritual del lugar. La trama comienza cuando la cabeza de la estatua es robada por una banda de delincuentes sin escrúpulos, que buscan venderla en el mercado negro. Este acto no solo representa un crimen material, sino también una profanación espiritual que deja al pueblo devastado. Los habitantes interpretan el robo como una señal de mala fortuna y un desequilibrio en su mundo religioso. Ante esta situación, el joven guerrero Ting, un huérfano criado por el monje del templo local, se ofrece voluntariamente para viajar a Bangkok con el objetivo de recuperar la reliquia sagrada. Antes de partir, el monje le advierte que no use la violencia innecesariamente y que confíe en la sabiduría, aunque Ting es conocido por sus excepcionales habilidades en Muay Thai, entrenadas desde la infancia en el templo. Ting llega a Bangkok, una ciudad completamente opuesta a su aldea, caótica, moderna, ruidosa y moralmente ambigua desde su perspectiva rural. La película utiliza este contraste para mostrar la tensión entre tradición y modernidad. En la ciudad, Ting es inicialmente engañado por estafadores callejeros que se aprovechan de su ingenuidad. Uno de ellos es Humley, un joven ladrón que vive de pequeños engaños junto a su amiga Muay Lek. Ellos intentan robar a Ting, pero al descubrir sus habilidades extraordinarias de lucha, deciden ayudarlo parcialmente en su búsqueda, aunque también tienen motivaciones personales relacionadas con deudas y problemas financieros. A medida que la historia avanza, Ting se ve obligado a participar en peleas ilegales organizadas en los suburbios de Bangkok para obtener información sobre el paradero de la cabeza de Ong Bak. Estas peleas clandestinas se convierten en una de las partes más importantes de la película, mostrando la brutalidad del combate callejero y la impresionante técnica del Muay Thai. Ting demuestra una habilidad casi sobrehumana, utilizando codos, rodillas, patadas y agarres tradicionales que dejan atónitos a sus oponentes. Sin embargo, él no pelea por orgullo ni dinero, sino por un propósito espiritual que le da una determinación inquebrantable. Durante su estancia en la ciudad, Ting descubre gradualmente la corrupción y la violencia que dominan los bajos fondos de Bangkok. La película muestra cómo la reliquia robada ha pasado por varias manos criminales, llegando finalmente a un peligroso jefe del crimen organizado llamado Don, quien utiliza la cabeza de la estatua como símbolo de poder y como pieza central en sus operaciones ilegales. Don es un personaje frío y despiadado, que ve cualquier objeto sagrado como una mercancía más para su beneficio. Este antagonista representa la degradación de los valores espirituales frente a la codicia y el poder. Mientras tanto, Humley y Muay Lek empiezan a desarrollar una relación más profunda con Ting. Aunque inicialmente lo ven como una oportunidad para obtener dinero, poco a poco reconocen su sinceridad, su pureza de intención y su dedicación absoluta a su misión. Muay Lek, en particular,
muestra una creciente empatía hacia Ting, cuestionando su propia vida de engaños y pequeños delitos. Umlae, por su parte, atraviesa un proceso de conflicto interno entre su instinto de supervivencia y su deseo de ayudar a alguien que claramente representa algo más noble que su entorno habitual. La narrativa se intensifica cuando Ting es forzado a participar en combates cada vez más peligrosos. En una de las secuencias más memorables, lucha contra oponentes extremadamente violentos en un ring improvisado, donde las reglas son prácticamente inexistentes. Estas escenas no solo sirven como espectáculo de acción, sino también como una representación del sufrimiento que Ting está dispuesto a soportar por su misión. A pesar de ser golpeado y herido, nunca pierde su determinación ni su respeto por la vida humana, evitando matar a sus oponentes, incluso cuando tiene la oportunidad. Con el tiempo, Ting descubre pistas que lo conducen al círculo cercano de Don. Se revela que la cabeza de Ong Bak no solo es un objeto robado, sino también una pieza clave en una red de tráfico de arte religioso. Don planea venderla al mejor postor internacional, lo que aumentaría su poder económico y su influencia criminal. Este giro refuerza la idea de que la espiritualidad puede ser corrompida cuando se convierte en mercancía dentro de un sistema dominado por el dinero. En paralelo, Umlae se ve obligado a tomar decisiones más serias cuando sus deudas con prestamistas peligrosos amenazan su vida. Aunque inicialmente intenta mantenerse al margen de los conflictos violentos, finalmente se ve arrastrado a situaciones donde debe elegir entre traicionar a Ting o arriesgar su propia seguridad. Muailek también juega un papel importante en este conflicto, actuando como conciencia moral dentro del grupo y empujando a Umlae a tomar decisiones más éticas. El punto de inflexión de la historia ocurre cuando Ting logra infiltrarse en la organización de Don. En una serie de enfrentamientos intensos, demuestra nuevamente su dominio del Muay Thai tradicional, frente a estilos de combate más brutales y desorganizados utilizados por los criminales. La coreografía de las peleas enfatiza la precisión, la disciplina y la conexión espiritual de Ting con su arte marcial, contrastando con la violencia caótica de sus enemigos. Cada combate se convierte en una especie de prueba moral, además de física. Finalmente, Ting logra recuperar la cabeza de Ong Bak tras enfrentarse directamente a los guardias de Don en una secuencia de acción prolongada. Sin embargo, el enfrentamiento no es solo físico, sino también simbólico. Representa la lucha entre la pureza espiritual y la corrupción material. Aunque el camino es extremadamente difícil y Ting sufre múltiples heridas, su perseverancia y fe en su misión lo llevan a la victoria. Don es derrotado y su red criminal comienza a desmoronarse. Después de recuperar la reliquia, Ting emprende el regreso a su aldea. Durante el viaje de vuelta, la película reflexiona sobre el impacto de la experiencia urbana en su carácter. Aunque ha visto la violencia, la pobreza y la corrupción de la ciudad, su identidad espiritual permanece intacta. Sin embargo, también ha aprendido que el mundo es más complejo de lo que su vida en el templo le había mostrado. Al regresar a Ban Nong Pradu, el pueblo celebra el retorno de la cabeza de la estatua con una ceremonia religiosa. La restauración de Ong Bak simboliza la restauración del equilibrio espiritual y la paz en la comunidad. Ting es recibido como un héroe, aunque él mismo no busca reconocimiento personal. Su viaje se presenta más como una prueba espiritual que como una simple misión de recuperación. El final de la película refuerza los temas centrales de la historia, la importancia de la tradición, la disciplina del cuerpo como vía espiritual y el contraste entre la pureza rural y la corrupción urbana. Ting permanece como un símbolo de integridad, demostrando que la fuerza física puede estar profundamente conectada con la fe y la cultura cuando se usa con propósito moral. La historia no solo se centra en la acción, sino también en la identidad cultural tailandesa y la preservación de sus valores frente a la modernización y el crimen. La película Ong Bak, Muay Thai Warrior, reúne a un elenco que combina actores profesionales, comediantes y expertos en artes marciales, lo que da como resultado un estilo muy particular de actuación, donde el trabajo físico es tan importante como la interpretación dramática. El protagonista absoluto es Tony Jaa, quien interpreta a Ting, el joven guerrero del templo. Su participación no solo define la historia, sino que también establece el estándar técnico y físico de toda la película, ya que la mayoría de las escenas de acción dependen completamente de sus habilidades reales en Muay Thai, sin uso de dobles o efectos digitales. El trabajo de Tony Jaa en la película es fundamental, porque combina actuación silenciosa, expresión corporal
y una ejecución extremadamente precisa de las artes marciales. Su personaje, Ting, no es un héroe tradicional con diálogos extensos o conflictos verbales complejos, sino una figura casi espiritual, cuya personalidad se transmite a través de gestos, miradas y movimientos. Ya construye al personaje como alguien inocente, disciplinado y profundamente conectado con su formación monástica. En cada escena, su postura corporal refleja su educación en el templo, recta, controlada y siempre lista para la acción, lo que refuerza la idea de que el Muay Thai es tanto un arte espiritual como físico. En las escenas de combate, Tony Jaa realiza una interpretación que se basa más en la resistencia física y la precisión técnica que en la actuación convencional. Cada golpe, salto o bloqueo está ejecutado con una coreografía realista que requiere gran resistencia. Su trabajo destaca especialmente en las peleas clandestinas de Bangkok, donde el personaje es forzado a adaptarse a entornos violentos y caóticos. Allí, la actuación de Jaa transmite no solo habilidad, sino también determinación moral, ya que Ting nunca pierde su objetivo de recuperar la reliquia sagrada. Otro miembro clave del elenco es Pechtai Wongkam-Lao, quien interpreta a Hum Le, un pequeño estafador callejero que se convierte en aliado de Ting. Su papel aporta un equilibrio importante entre la intensidad de la acción y el humor callejero de Bangkok. Wongkam-Lao es conocido por su estilo cómico, y en esta película, su actuación introduce una dimensión humana más ligera en medio de la violencia constante. Su personaje no es un luchador experto, sino alguien que sobrevive mediante engaños y pequeñas estafas, lo que lo hace más relatable para el público urbano. El trabajo de Pechtai Wongkam-Lao se basa en la improvisación cómica y en la representación de un personaje moralmente ambiguo que evoluciona a lo largo de la historia. Inicialmente, Hum Le solo intenta aprovecharse de Ting, pero su interacción con él le permite desarrollar una conciencia más profunda sobre la honestidad y la lealtad. Wongkam-Lao utiliza expresiones exageradas, movimientos corporales rápidos y un ritmo cómico que contrasta fuertemente con la seriedad del protagonista. Sin embargo, a medida que avanza la historia, su actuación también adquiere matices emocionales más serios, especialmente cuando su vida se ve amenazada por deudas y criminales. El personaje de Muay Lek es interpretado por Phungwari Yotkamol, quien aporta una presencia femenina importante dentro de la narrativa. Su rol es el de una joven que vive en el entorno urbano de Bangkok, junto a Hum Le, y que también se ve involucrada en la búsqueda de la reliquia robada. El trabajo de Phungwari Yotkamol se centra en representar la vulnerabilidad y la empatía dentro de un entorno dominado por la violencia masculina y la corrupción. La actuación de Phungwari Yotkamol se caracteriza por su naturalidad y su papel como mediadora emocional entre los personajes. Muay Lek no participa directamente en las peleas, pero su presencia es clave para el desarrollo moral de la historia. Ella es quien muestra más empatía hacia Ting desde el principio, y su interpretación transmite curiosidad, preocupación y una creciente conciencia sobre la injusticia que rodea a los personajes. Su evolución no es física como la de Ting, sino emocional, pasando de la indiferencia inicial a una comprensión profunda del sacrificio del protagonista. El antagonista principal, Don, es interpretado por Suchao Phongwilai, quien encarna al líder criminal responsable del tráfico de la cabeza de la estatua Ong Bak. Su actuación es más contenida y fría en comparación con los personajes principales, lo que refuerza su papel como una figura de poder calculador. Phongwilai construye a Don como un villano que no necesita exagerar sus emociones para imponer autoridad. Su presencia es suficiente para transmitir peligro y control. El trabajo de Suchao Phongwilai se basa en la sutileza y la intimidación silenciosa. Don no es un luchador físico central, sino un cerebro criminal que opera desde las sombras. Su interpretación refleja la corrupción organizada, mostrando cómo el poder puede ejercerse sin necesidad de violencia directa constante. En las escenas donde aparece, su lenguaje corporal es mínimo, pero firme, y su tono de voz transmite una autoridad que contrasta con la energía explosiva de los combates protagonizados por Ting. Un papel muy importante en el desarrollo de las escenas de acción, aunque no siempre visible como actor principal en pantalla, es el de Panna Rittikrai. Él no solo participa en la película, sino que también es responsable del diseño de las coreografías de lucha y del entrenamiento físico de los actores. Su trabajo detrás de cámaras es crucial para definir el estilo único de acción de la película, caracterizado por golpes reales, acrobacias sin cables y un enfoque extremadamente físico del combate.
Pana Ritikrai influye directamente en cómo Tony Jaa ejecuta sus movimientos, ya que ambos comparten una filosofía de acción basada en la autenticidad. El resultado es un estilo de lucha que se siente crudo, realista y altamente técnico. Su contribución como coordinador de escenas de riesgo también garantiza que las peleas mantengan un equilibrio entre espectacularidad y realismo, sin depender de efectos visuales. Esto convierte a la película en un referente del cine de artes marciales moderno. El conjunto del elenco funciona de manera muy cohesionada, porque cada actor representa un aspecto distinto de la sociedad que la película retrata. Tony Jaa representa la pureza espiritual y la disciplina tradicional del Muay Thai. Pechtai Wongkamlao representa la supervivencia urbana y el humor como mecanismo de defensa. Pungwari Yotkamol representa la sensibilidad humana y la conciencia moral. Suchao Pongwilai representa la corrupción del poder y el crimen organizado. Y Pana Ritikrai representa la disciplina detrás de la acción y la construcción técnica del combate. El trabajo conjunto de todos ellos crea una dinámica donde la narrativa no depende únicamente del diálogo, sino del contraste entre estilos de actuación. Las escenas de Bangkok son especialmente importantes porque muestran cómo estos personajes interactúan en un entorno caótico, donde cada uno intenta sobrevivir o cumplir sus objetivos. La actuación física domina gran parte del tiempo en pantalla, lo que exige un nivel de coordinación muy alto entre los actores. Tony Jaa, como centro del elenco, sostiene la película con una actuación que requiere tanto resistencia como control emocional. Su interpretación de Ting es casi silenciosa, pero extremadamente expresiva a nivel corporal. Cada movimiento tiene intención, y cada combate refleja no solo una lucha física, sino también un conflicto moral interno. Este enfoque convierte su trabajo en algo más cercano a una representación artística del combate que a una actuación convencional. Pechtai Wongkamlao, en contraste, aporta ritmo narrativo y alivio cómico, pero también desarrolla una transformación importante en su personaje. Su evolución desde un estafador egoísta hasta un aliado más consciente muestra cómo la influencia de Ting afecta a quienes lo rodean. Su actuación equilibra la intensidad de la película y permite que el público respire entre las secuencias de acción. Pungwari Yotkamol, aunque con menos escenas de acción, tiene un papel clave en humanizar la historia. Su personaje sirve como puente entre el mundo criminal de Bangkok y la pureza del protagonista. Su actuación aporta sensibilidad y contexto emocional, recordando constantemente que las consecuencias de la violencia afectan a personas comunes atrapadas en circunstancias difíciles. Suchao Pongwilai, como antagonista, mantiene la tensión narrativa con una actuación sobria que representa el poder frío del crimen organizado. Su presencia es esencial para que la misión de Ting tenga un objetivo claro y significativo. Sin un villano convincente, la búsqueda de la reliquia no tendría la misma carga emocional ni simbólica. Finalmente, la contribución de Pana Ritikrai como coordinador de acción eleva toda la película a un nivel técnico superior, asegurando que el estilo de lucha sea coherente, impactante y físicamente creíble. Su trabajo detrás de escena es tan importante como el de los actores en pantalla, ya que define la identidad visual y física de la película. Ong Bak, Muay Thai Warrior, es una película que se ha convertido en un punto de referencia dentro del cine de artes marciales moderno, no tanto por una historia compleja o un guión profundamente elaborado, sino por su enfoque revolucionario en la acción física real y el uso del Muay Thai como lenguaje cinematográfico. Dirigida por Pracha Pinkeu y protagonizada por Tony Jaa, la película destaca por su autenticidad en las escenas de combate, donde casi todo el impacto visual proviene de acrobacias reales, sin el uso de efectos digitales o cables visibles. Esto la convierte en una experiencia muy distinta a la mayoría de las películas de acción contemporáneas. Desde el punto de vista de la historia, la película es relativamente simple. Se centra en un joven llamado Ting, que viaja desde su aldea rural hasta la ciudad de Bangkok para recuperar la cabeza robada de una estatua sagrada de Buda, conocida como Ong Bak. Esta premisa funciona más como un hilo conductor que como una trama compleja, ya que el verdadero enfoque de la película no es el desarrollo narrativo, sino las secuencias de acción y la demostración del arte marcial. Esto puede ser visto tanto como una fortaleza como una debilidad, dependiendo del tipo de espectador. Uno de los aspectos más fuertes de la película es su autenticidad en las artes marciales. Tony Jaa realiza todas sus escenas de acción sin dobles, lo que incluye saltos peligrosos,
golpes reales y coreografías extremadamente exigentes físicamente. El estilo de combate mostrado, basado en el Muay Thai tradicional, se presenta de forma cruda y realista, sin exageraciones digitales ni movimientos imposibles. Esto crea una sensación de impacto físico que pocas películas logran igualar. Cada golpe se siente pesado, cada caída parece dolorosa, y cada pelea transmite un nivel de intensidad muy alto. La dirección de acción es otro punto clave. Las peleas están diseñadas para ser largas, continuas y muy físicas, sin cortes excesivos de cámara. Esto permite al espectador apreciar claramente la habilidad de los luchadores y la complejidad de las coreografías. En muchas películas modernas de acción, los combates están fragmentados por edición rápida, lo que puede confundir al espectador. En cambio, aquí se apuesta por la claridad visual y la continuidad del movimiento, lo que refuerza la sensación de realismo. Sin embargo, desde una perspectiva narrativa, la película puede resultar bastante sencilla e incluso predecible. Los personajes no tienen arcos psicológicos muy profundos, ni diálogos complejos. El protagonista, Ting, es más un símbolo de disciplina y pureza espiritual que un personaje con conflictos internos elaborados. Su motivación es clara desde el inicio y prácticamente no cambia a lo largo de la historia. Esto puede hacer que algunos espectadores que buscan una trama rica en desarrollo emocional sientan que la película es limitada en ese aspecto. El personaje de Bangkok como escenario también juega un papel importante en la experiencia. La película muestra un contraste fuerte entre la vida rural y la vida urbana. La aldea de Ting representa la tradición, la espiritualidad y la calma, mientras que Bangkok representa el caos, la corrupción y la supervivencia. Este contraste añade una dimensión temática interesante, aunque no se explora de manera profunda en términos filosóficos, sino más bien visual y simbólica. Otro punto a considerar es el ritmo de la película. Para los espectadores que disfrutan de la acción constante, el ritmo puede parecer adecuado o incluso emocionante, ya que hay muy pocos momentos de pausa. Sin embargo, para aquellos que prefieren narrativas más equilibradas entre acción y desarrollo de personajes, el ritmo puede sentirse irregular. La película alterna entre largos periodos de persecuciones y peleas, con momentos relativamente simples de diálogo o transición. En cuanto a la actuación, Tony Jaa destaca principalmente por su capacidad física, más que por su interpretación verbal. Su personaje es silencioso, y esto reduce la necesidad de diálogos complejos, pero también limita la profundidad emocional que puede transmitirse a través de la actuación tradicional. Aún así, su presencia física es tan dominante que logra sostener la película sin problemas. Su estilo de actuación se basa en el movimiento corporal, la postura y la intensidad en combate, lo que encaja perfectamente con el tipo de historia que se está contando. Los personajes secundarios aportan un contraste interesante. Por ejemplo, el personaje de Humlae, interpretado por Pechtai Wongkamlao, introduce elementos de humor y ligereza en medio de la violencia. Este equilibrio ayuda a que la película no se vuelva demasiado pesada o monótona en su tono. Sin embargo, estos personajes secundarios tampoco están profundamente desarrollados, ya que su función principal es complementar la historia del protagonista. En términos de producción, la película es notable por su bajo uso de efectos digitales, lo cual es bastante raro en el cine de acción moderno. Las acrobacias son reales, lo que implica un alto nivel de riesgo para los actores y especialistas. Esto le da a la película un valor adicional, ya que el espectador sabe que lo que está viendo ocurrió realmente frente a la cámara. Esta autenticidad es uno de los principales motivos por los que la película ha ganado reconocimiento internacional. Otro aspecto importante es la identidad cultural que transmite. El Muay Thai no se presenta solo como un deporte o técnica de combate, sino como una parte fundamental de la cultura y espiritualidad tailandesa. La conexión entre el protagonista y el templo refuerza la idea de que el combate no es solo violencia, sino también disciplina, respeto y tradición. Esto añade una capa cultural que diferencia a la película de muchas producciones occidentales de acción. Ahora bien, en cuanto a si la película vale la pena verla o no, la respuesta depende mucho del tipo de espectador. Para los amantes del cine de artes marciales, la respuesta es claramente sí. Es una de las películas más influyentes del género en el siglo XXI, especialmente por la forma en que popularizó el estilo de Tony Jaa y revitalizó el interés por el Muay Thai en el cine internacional. Las escenas de acción son altamente memorables,
y muchas de ellas han sido estudiadas y admiradas por su complejidad técnica. Para los espectadores que buscan una historia profunda, personajes complejos o un drama emocional intenso, la película puede resultar algo limitada. No es una película centrada en el desarrollo psicológico de los personajes, ni en giros argumentales elaborados. Su enfoque es mucho más directo y físico, lo que puede no satisfacer a todos los públicos. Sin embargo, incluso en ese caso, las escenas de acción pueden seguir siendo disfrutables como espectáculo visual. Un punto fuerte adicional es su influencia en el cine posterior. Después de su estreno, muchas películas de acción comenzaron a prestar más atención a las artes marciales reales y a reducir el uso de efectos digitales excesivos. Esto ayudó a cambiar la percepción del público sobre lo que puede ser una película de acción realista. En ese sentido, su impacto va más allá de la historia que cuenta. En resumen, la película ofrece una experiencia intensa, física y visualmente impresionante, pero no es una obra enfocada en la narrativa compleja. Es más bien una demostración del poder del cuerpo humano en movimiento y del arte marcial como forma de expresión cinematográfica. Su valor está en la acción auténtica y en la energía que transmite cada escena de combate. En conclusión, Ong Bak, Muay Thai Warrior, sí vale la pena verla si se entiende lo que ofrece: acción realista, coreografías impresionantes y una fuerte identidad cultural ligada al Muay Thai. Ong Bak, Muay Thai Warrior es una película muy interesante cuando se analiza desde el punto de vista de los efectos visuales, VFX, y el uso de CGI, principalmente porque su enfoque es casi el opuesto al de la mayoría de las películas de acción modernas. Mientras muchas producciones contemporáneas dependen fuertemente de efectos digitales para construir escenas espectaculares, esta película apuesta por un estilo extremadamente físico, basado en acrobacias reales, coreografías prácticas y un uso mínimo de tecnología digital. Esta decisión creativa define toda la identidad visual del filme y es una de las razones por las que se ha convertido en una obra de culto dentro del cine de artes marciales. En primer lugar, es importante entender que el director Pracha Pinkaew buscaba un estilo de acción lo más realista posible. Por eso, el equipo de producción decidió evitar el uso de CGI siempre que fuera posible. En lugar de crear golpes, caídas o acrobacias por computadora, se optó por filmar a los actores realizando las acciones físicamente. Esto significa que gran parte de lo que el espectador ve en pantalla no es generado digitalmente, sino capturado directamente con cámaras durante la filmación. El protagonista, interpretado por Tony Jaa, es una pieza clave en esta filosofía de producción. Tony Jaa realizó prácticamente todas sus escenas de acción sin dobles ni sustituciones digitales. Esto incluye saltos entre obstáculos, persecuciones en mercados, peleas cuerpo a cuerpo y caídas peligrosas. Desde el punto de vista de VFX, esto reduce enormemente la necesidad de intervención digital, ya que el trabajo principal se hace en el set de filmación. Uno de los aspectos más importantes del efecto visual en esta película no es el CGI, sino la coreografía física. En términos técnicos, se puede considerar que el diseño de las escenas de lucha funciona como un tipo de efecto visual práctico. Cada golpe, cada giro y cada caída están cuidadosamente planeados para ser capturados por la cámara en tiempo real. Esto crea una sensación de realismo que muchas veces el CGI no puede igualar, porque el espectador sabe inconscientemente que lo que está viendo es real. A diferencia de películas de Hollywood de la misma época, donde era común usar cables invisibles, duplicación digital de personajes o fondos generados por computadora, esta película utiliza muy poco de esos recursos. Cuando se observan escenas de combate, especialmente las peleas en Bangkok, no hay signos evidentes de manipulación digital. Esto es intencional, ya que el objetivo era mantener la crudeza del Muay Thai y la autenticidad del impacto físico. Sin embargo, esto no significa que la película esté completamente libre de VFX o CGI. Existen algunos elementos sutiles de postproducción, pero su uso es muy limitado y casi invisible para el espectador promedio. Por ejemplo, se pueden haber utilizado ajustes digitales para limpiar cables de seguridad en ciertas tomas o para corregir pequeñas imperfecciones en la imagen. También es posible que se hayan realizado retoques de color para mejorar el contraste entre las escenas de la aldea rural y la ciudad de Bangkok. El diseño de sonido también juega un papel fundamental en la percepción de los efectos visuales. Aunque no es CGI en sentido estricto, el sonido amplifica la sensación de impacto en cada golpe.
Los efectos de sonido de puñetazos, patadas y caídas están cuidadosamente diseñados para dar la impresión de fuerza extrema. Esto complementa el trabajo visual y hace que las escenas de combate se sientan más intensas de lo que serían sin ese refuerzo auditivo. Otro aspecto interesante es cómo la cámara se utiliza como herramienta de efecto visual. En muchas películas modernas, los VFX digitales crean movimiento artificial de cámara o escenas imposibles. En esta película, en cambio, la cámara se mueve de forma orgánica, siguiendo a los actores en tiempo real. Esto requiere una coordinación extremadamente precisa entre los actores, los especialistas y el equipo de cámara. En cierto sentido, la cámara se convierte en parte de la coreografía, funcionando como un elemento más de la escena de acción. Las escenas de persecución en mercados y calles estrechas son un buen ejemplo de este enfoque. En lugar de usar CGI para expandir los espacios o crear entornos digitales, se utilizan locaciones reales. Esto aporta una textura visual muy rica, ya que el entorno es auténtico. Calles llenas de gente, mercados reales, vehículos reales y obstáculos físicos que los actores deben esquivar. Desde el punto de vista de VFX, esto reduce la necesidad de crear entornos digitales complejos. En términos de iluminación y composición visual, la película también se apoya principalmente en técnicas tradicionales de cinematografía. La luz natural y la iluminación práctica dominan la mayoría de las escenas. Esto contribuye a un estilo visual más crudo y realista, en contraste con el aspecto más pulido y artificial que suelen tener las películas con mucho CGI. La textura de la imagen es importante aquí, ya que refuerza la sensación de realidad física. El coordinador de escenas de acción, Pana Rittikrai, tuvo un papel crucial en la reducción del uso de efectos digitales. Su filosofía de trabajo se basa en la ejecución real de acrobacias y combate físico, sin depender de trucos visuales. Esto significa que muchas de las escenas que en otras películas serían creadas con CGI, aquí se resolvieron con entrenamiento intensivo, ensayo y ejecución real frente a la cámara. En comparación con el cine de acción occidental de la misma época, donde ya comenzaban a usarse ampliamente tecnologías como la captura de movimiento o la creación digital de entornos urbanos, esta película representa un enfoque casi analógico del cine de acción. Sin embargo, esto no la hace inferior técnicamente. Al contrario, su valor está precisamente en demostrar lo que se puede lograr sin depender de la tecnología digital. Un elemento importante a destacar es la edición. Aunque no es VFX en sí mismo, el montaje influye en cómo el espectador percibe la acción. En esta película, el montaje es relativamente limpio y menos fragmentado que en muchas producciones modernas. Esto permite que los movimientos de los actores se vean completos, sin cortes excesivos que oculten la acción. Desde el punto de vista visual, esto reduce la necesidad de usar CGI para completar movimientos que no fueron capturados en cámara. En algunas escenas específicas, especialmente aquellas con caídas o impactos peligrosos, es posible que se hayan utilizado protecciones digitales mínimas o retoques para suavizar ciertos elementos de seguridad visibles, como colchones o protecciones en el suelo. Sin embargo, estos ajustes son tan sutiles que no cambian la percepción general de realismo. Otro aspecto interesante es la representación del entorno urbano de Bangkok. La película no utiliza ciudades digitales ni extensiones CGI de los escenarios. Todo se filma en localizaciones reales, lo que significa que los fondos, edificios y multitudes son auténticos. Esto añade una capa de complejidad logística, pero reduce la necesidad de crear ciudades virtuales o extensiones digitales, algo común en otras producciones de acción. El resultado final es una película donde el efecto visual más importante es el cuerpo humano en movimiento. En lugar de depender de computadoras, la película convierte la habilidad física de los actores en el principal espectáculo visual. Esto crea una experiencia diferente para el espectador, donde la credibilidad de la acción depende de la resistencia y habilidad real de los intérpretes. En resumen, el uso de VFX y CGI en Ong Bak, Muay Thai Warrior, es mínimo y deliberadamente limitado. La película se apoya casi completamente en efectos prácticos, coreografía real, locaciones auténticas y una ejecución física extremadamente exigente. El resultado es una estética cruda, realista y altamente física que la distingue de la mayoría de las películas de acción modernas. Su valor no está en la tecnología digital, sino en la autenticidad del esfuerzo humano capturado en pantalla.
La película Ong Bak, Muay Thai Warrior, tuvo un impacto muy importante en la industria del cine de acción internacional, no solo por su estilo de artes marciales, sino también por su desempeño en taquilla y su posterior vida en el mercado de medios domésticos. Aunque se trata de una producción tailandesa con un presupuesto relativamente modesto, su éxito comercial y su distribución global la convirtieron en un fenómeno que ayudó a abrir puertas al cine de acción de Tailandia en mercados occidentales. En su lanzamiento inicial en Tailandia, la película sorprendió por su rendimiento en taquilla local. En un mercado dominado en ese momento por producciones más convencionales, la llegada de una película centrada en el Muay Thai tradicional generó curiosidad inmediata. El público local respondió de forma muy positiva, en parte porque la película no solo ofrecía acción, sino también un fuerte componente cultural y espiritual relacionado con la identidad tailandesa. Esto ayudó a que la película se destacara rápidamente frente a otras producciones nacionales de la época. El boca a boca fue uno de los factores más importantes en el crecimiento de su éxito. A medida que los espectadores compartían su experiencia, especialmente las impresionantes escenas de acción protagonizadas por Tony Jaa, la demanda por verla en cines aumentó. La autenticidad de las peleas, realizadas sin cables ni efectos digitales excesivos, hizo que muchos la consideraran una experiencia única en comparación con otras películas de acción contemporáneas. El presupuesto de producción de la película fue relativamente bajo en comparación con estándares de Hollywood, lo que hace que su éxito comercial sea aún más notable. La película logró recuperar sus costos de producción rápidamente en el mercado local y posteriormente generó beneficios adicionales gracias a su expansión internacional. Este tipo de retorno sobre inversión es especialmente significativo en la industria cinematográfica, ya que demuestra cómo una producción con recursos limitados puede convertirse en un éxito global si tiene un fuerte atractivo visual y cultural. El verdadero salto internacional de la película ocurrió cuando comenzó a distribuirse en mercados fuera de Tailandia, especialmente en Europa y América del Norte. En estos mercados, la película fue recibida como una propuesta fresca dentro del género de artes marciales, que en ese momento estaba dominado por estilos más coreografiados de Hong Kong o por producciones de Hollywood con efectos digitales. El estilo crudo y físico de la película llamó mucho la atención de críticos y fans del cine de acción. En muchos países occidentales, la película fue lanzada inicialmente en circuitos limitados o festivales de cine antes de llegar al mercado masivo de DVD. Este enfoque ayudó a construir una reputación de película de culto, ya que no dependía de grandes campañas publicitarias, sino del reconocimiento de los propios espectadores. El público especializado en artes marciales fue clave en la expansión de su popularidad internacional. Uno de los elementos más importantes en su éxito de taquilla internacional fue la novedad del estilo de combate. A diferencia de otras películas de artes marciales, donde el combate está altamente estilizado o apoyado por efectos visuales, aquí el enfoque era completamente físico. Esto hizo que la película se sintiera más real y peligrosa, lo que generó una fuerte impresión en audiencias que no estaban acostumbradas a ver acrobacias tan extremas sin apoyo digital. El impacto de la película en el mercado internacional también se vio reflejado en su desempeño en ventas de DVD y posteriormente en formatos digitales. En la época en la que el DVD era el principal medio de consumo doméstico, la película encontró una segunda vida mucho más allá de su paso por cines. Las ediciones en DVD se convirtieron en artículos muy populares entre los fanáticos del cine de acción, especialmente aquellos interesados en artes marciales reales. Las ediciones de DVD y Blu-ray, lanzadas en diferentes regiones, incluyeron diversos materiales adicionales, como escenas detrás de cámaras, entrevistas con el elenco, y material sobre el entrenamiento físico de los actores. Estos contenidos extra ayudaron a reforzar la percepción de la película como una producción extremadamente física y auténtica. Ver el proceso de entrenamiento de Tony Jaa y del equipo de acción aumentó el respeto del público por la dificultad real de las escenas. El mercado de home media también permitió que la película alcanzara audiencias que no la habían visto en cines. En muchos países, especialmente en Estados Unidos y Europa, la película se convirtió en una recomendación frecuente entre aficionados al cine de artes marciales. Esto contribuyó a que su popularidad creciera de forma orgánica, sin depender de grandes campañas de marketing. Otro factor importante en su éxito en formato doméstico fue la facilidad de rewatch. Las escenas de acción eran tan intensas y detalladas
que muchos espectadores compraban o alquilaban la película varias veces para volver a ver las coreografías. Este tipo de consumo repetido es común en películas de acción que tienen un fuerte atractivo visual, y en este caso, ayudó a consolidar su estatus de culto. En el mercado internacional, la película también benefició a la creciente demanda de cine asiático de acción en los años 2000. Durante este periodo, el público occidental estaba empezando a mostrar mayor interés por producciones de Hong Kong, Corea del Sur y Tailandia. En este contexto, la película se posicionó como una de las principales representantes del cine de artes marciales moderno. El éxito de la película en home media también tuvo un impacto directo en la carrera de Tony Jaa. Gracias a la popularidad internacional de la película, Tony Jaa se convirtió en una figura reconocida globalmente dentro del cine de acción. Esto le permitió participar en proyectos posteriores con mayor presupuesto y distribución internacional. A nivel de taquilla global acumulada, la película no compitió directamente con grandes blockbusters de Hollywood, pero sí logró resultados muy sólidos considerando su presupuesto y su origen regional. Su éxito no se mide únicamente en cifras absolutas, sino en su capacidad para abrir mercados y generar interés por el cine tailandés en todo el mundo. En términos de distribución, la estrategia fue gradual pero efectiva. Primero se consolidó en su mercado local, luego se expandió a festivales internacionales, y finalmente llegó a lanzamientos comerciales en múltiples regiones. Este modelo permitió que la película creciera de forma sostenida en lugar de depender de un solo lanzamiento masivo. El impacto a largo plazo de su éxito en taquilla y home media también se refleja en la industria del cine de acción en general. Después de su lanzamiento, muchas producciones comenzaron a prestar más atención a las artes marciales reales y a la importancia de las coreografías físicas auténticas. Esto cambió parcialmente las expectativas del público sobre lo que una película de acción podía ofrecer. En el mercado de televisión y retransmisión, la película también tuvo múltiples emisiones en canales de cine y acción, lo que ayudó a mantener su relevancia durante años. Su popularidad no se limitó a su estreno inicial, sino que continuó creciendo gracias a su constante circulación en diferentes formatos. En conclusión, el desempeño en taquilla y la vida en home media de Ong Bak, Muay Thai Warrior, demuestran cómo una película con presupuesto modesto puede convertirse en un fenómeno global. La película Ong Bak, Muay Thai Warrior es una obra muy importante dentro del cine de artes marciales moderno, pero como cualquier película, tiene tanto puntos positivos como negativos que vale la pena analizar en profundidad. Su impacto fue enorme, gracias a su estilo de acción realista y a la presencia de Tony Jaa, pero al mismo tiempo, también presenta limitaciones en narrativa, desarrollo de personajes y estructura cinematográfica. Analizar estos aspectos ayuda a entender por qué es tan valorada por algunos espectadores y criticada por otros. Uno de los puntos positivos más destacados es la autenticidad de sus escenas de acción. La película se basa en el Muay Thai tradicional, y las peleas están ejecutadas con un nivel de realismo que pocas producciones han logrado igualar. Tony Jaa realiza prácticamente todas sus acrobacias sin dobles ni efectos digitales, lo que hace que cada golpe, salto y caída se sienta real. Este enfoque físico crea una experiencia intensa para el espectador, ya que no hay sensación de artificialidad en los combates. A diferencia de muchas películas modernas, donde el CGI o la edición rápida ocultan la acción, aquí todo es visible y claro. Otro punto fuerte es la coreografía de las peleas. Las escenas de combate no solo son violentas o espectaculares, sino que están cuidadosamente diseñadas para mostrar el estilo del Muay Thai de forma auténtica. Se utilizan codos, rodillas, patadas y movimientos tradicionales que reflejan la cultura marcial tailandesa. Esto le da a la película un valor cultural adicional, ya que no solo entretiene, sino que también introduce al público internacional a una forma de arte marcial profundamente arraigada en la tradición del país. La intensidad física de la actuación de Tony Jaa también es un gran punto positivo. Su interpretación de Ting no depende de diálogos complejos o expresiones verbales elaboradas, sino de su capacidad corporal para transmitir disciplina, determinación y espiritualidad. Esto convierte su actuación en algo único dentro del cine de acción. Su presencia en pantalla es poderosa, incluso cuando no habla, lo que demuestra un dominio completo del lenguaje corporal. Otro aspecto positivo importante es el ritmo de la acción. La película mantiene un flujo constante de escenas dinámicas, lo que la hace muy atractiva para los espectadores que buscan entretenimiento sin pausas largas. Las persecuciones,
peleas callejeras y combates clandestinos están distribuidos de forma que la energía nunca desaparece por completo. Esto mantiene al espectador enganchado durante toda la duración del filme. También es positivo el uso mínimo de CGI. En una época donde muchas películas comenzaban a depender fuertemente de efectos digitales, esta película opta por un enfoque práctico. Esto no solo mejora la autenticidad, sino que también le da una estética más cruda y realista. El espectador siente que lo que está viendo realmente ocurrió frente a la cámara, lo que aumenta la tensión y la emoción. El contexto cultural es otro punto fuerte. La película no solo es una historia de acción, sino también una representación de la cultura tailandesa, especialmente del Muay Thai y su conexión con la espiritualidad budista. La historia del robo de la cabeza de la estatua sagrada añade un elemento simbólico que refuerza la importancia de la tradición y la identidad cultural. Esto le da una dimensión más profunda que muchas películas de acción convencionales. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos que deben ser considerados. Uno de los principales es la simplicidad de su historia. La trama es bastante básica. Un joven debe recuperar un objeto sagrado robado. No hay giros argumentales complejos ni desarrollo narrativo profundo. Esto puede hacer que algunos espectadores sientan que la historia es demasiado simple o predecible. El desarrollo de personajes también es limitado. Ting, el protagonista, no experimenta una evolución emocional significativa a lo largo de la película. Desde el inicio hasta el final, su motivación y personalidad permanecen prácticamente iguales. Esto puede ser visto como una debilidad para quienes buscan personajes con crecimiento psicológico o conflictos internos complejos. Los personajes secundarios, aunque interesantes, tampoco tienen un desarrollo profundo. Por ejemplo, Umlee y Muailek aportan humor y humanidad a la historia, pero sus arcos narrativos son relativamente superficiales. No se exploran en profundidad sus motivaciones o transformaciones personales, lo que limita el impacto emocional de sus historias. Otro punto negativo es el exceso de enfoque en la acción en detrimento de la narrativa. Aunque las escenas de combate son espectaculares, ocupan una gran parte del tiempo en pantalla, dejando menos espacio para el desarrollo de la historia o la exploración emocional de los personajes. Esto puede hacer que la película se sienta repetitiva en algunos momentos, especialmente para espectadores que prefieren un equilibrio entre acción y narrativa. El ritmo, aunque generalmente positivo para los amantes de la acción, puede ser un problema para otros espectadores. La película mantiene un ritmo muy constante de peleas y persecuciones, lo que deja poco espacio para pausas o momentos de reflexión. Esto puede resultar agotador o monótono para algunos públicos que prefieren un ritmo más variado. Otro aspecto negativo es la falta de profundidad en el villano principal. El antagonista cumple su función como figura de poder criminal, pero no tiene una personalidad compleja ni una motivación profundamente explorada. Es más un símbolo de corrupción y codicia que un personaje tridimensional. Esto reduce el impacto del conflicto principal desde el punto de vista dramático. En términos de actuación, aunque Tony Jaa destaca en lo físico, su interpretación verbal es limitada. Esto no es necesariamente un defecto en el contexto de la película, pero sí puede ser una limitación para espectadores que esperan una actuación más tradicional, basada en diálogos y expresiones emocionales complejas. Otro punto negativo es la falta de variedad en algunos combates. Aunque las coreografías son impresionantes, en ciertos momentos pueden sentirse similares entre sí, ya que el estilo de lucha es bastante consistente a lo largo de la película. Esto puede generar una sensación de repetición en escenas prolongadas de acción. También se puede mencionar que la película no explora profundamente su tema espiritual. Aunque la historia gira en torno a una reliquia sagrada y valores tradicionales, estos elementos no se desarrollan filosóficamente. Se presentan más como contexto narrativo que como ideas exploradas en profundidad. En cuanto a la producción, aunque el uso mínimo de CGI es un punto positivo, también puede verse como una limitación en ciertos aspectos visuales. Algunas escenas podrían haber sido mejoradas con efectos digitales modernos para aumentar la espectacularidad o suavizar ciertos riesgos físicos, aunque esto iría en contra de la filosofía de la película. A pesar de estos puntos negativos, es importante entender que muchas de estas limitaciones son también parte de la identidad de la película. Su enfoque está claramente centrado en la acción realista y en la exhibición del Muay Thai como arte marcial, no en la construcción de una narrativa compleja. Por lo tanto, lo que algunos consideran debilidades, otros lo ven como elecciones estilísticas intencionales. En conclusión, Ong Bak
Muay Thai Warrior es una película que destaca enormemente por su acción realista, su autenticidad física y su valor cultural, pero que también presenta limitaciones en historia, desarrollo de personajes y profundidad narrativa. Es una obra que brilla especialmente para los amantes del cine de artes marciales, pero que puede no satisfacer a quienes buscan una experiencia cinematográfica más compleja o dramática. Su legado, sin embargo, sigue siendo muy fuerte debido a su impacto en el género y a la influencia que tuvo en la forma de filmar películas de acción en todo el mundo. La película Ong Bak, Muay Thai Warrior, es una obra clave dentro del cine de artes marciales moderno, y una gran parte de su identidad se entiende al analizar el trabajo de su director, Prachya Pinkaew, y de los escritores responsables del guión. Aunque muchas veces el protagonismo se lo lleva la acción y la interpretación de Tony Jaa, en realidad la construcción de la película depende en gran medida de la visión creativa del director y de cómo el guión fue diseñado para potenciar las artes marciales como elemento central de la narrativa. Prachya Pinkaew es un director tailandés que se ha especializado en el cine de acción, y su estilo se caracteriza por priorizar la energía visual, la claridad en las escenas de combate y la representación de la cultura tailandesa a través del entretenimiento. En esta película, su dirección se basa en una idea muy clara: mostrar el Muay Thai no solo como un deporte, sino como una forma de identidad cultural y espiritual. Para lograr esto, construye una historia sencilla pero efectiva, que permite que las escenas de acción sean el verdadero centro de atención. Desde el punto de vista de la dirección, Pinkaew toma decisiones muy importantes que definen el tono de la película. Una de ellas es el uso de locaciones reales en lugar de escenarios artificiales. La mayoría de las escenas fueron filmadas en calles reales de Bangkok y en aldeas rurales auténticas, lo que le da a la película una sensación de realismo muy fuerte. Esta elección también influye en la forma en que se percibe la acción, ya que los personajes interactúan con entornos reales y no con fondos digitales. Otro aspecto clave del trabajo del director es su enfoque en la puesta en escena de las peleas. Pinkaew no solo filma la acción, sino que la coreografía como si fuera una danza física. La cámara se mueve de manera que sigue el cuerpo del luchador, especialmente el de Tony Jaa, sin cortar excesivamente las escenas. Esto permite que el espectador vea la continuidad de los movimientos y entienda la dificultad real de cada acrobacia. Su estilo evita la confusión visual que muchas veces se encuentra en películas de acción más modernas con edición rápida. El director también toma la decisión de minimizar el uso de CGI y efectos digitales, lo cual es muy importante en la identidad de la película. En lugar de depender de la tecnología, Pinkaew apuesta por el talento físico de los actores y especialistas. Esto no solo aumenta la autenticidad, sino que también crea un tipo de cine más peligroso y emocionante, donde el espectador siente que lo que está viendo es real. Esta decisión está directamente relacionada con su filosofía de cine. La acción debe sentirse humana y tangible. En cuanto al guión, la película fue desarrollada por un equipo de escritores que trabajaron bajo una estructura bastante clásica del cine de aventuras. La historia sigue el viaje de un héroe desde su entorno rural hacia la ciudad, donde debe enfrentar desafíos físicos y morales para recuperar un objeto sagrado. Aunque el guión no es complejo en términos de narrativa, está diseñado estratégicamente para servir como soporte de las escenas de acción. El guión establece una estructura clara de misión, donde el protagonista tiene un objetivo definido desde el inicio: recuperar la cabeza robada de la estatua de Ong Bak. Esta simplicidad narrativa es intencional, ya que permite que la atención del espectador se centre en el desarrollo de las peleas y no en subtramas complicadas. El guión funciona más como un mapa que guía la acción, que como una historia profunda con múltiples capas dramáticas. Uno de los elementos importantes del guión es el contraste entre el mundo rural y el mundo urbano. Esta idea está cuidadosamente integrada en la estructura narrativa. La aldea representa la tradición, la espiritualidad y la disciplina, mientras que Bangkok representa el caos, la corrupción y la supervivencia. Este contraste no solo sirve como fondo visual, sino como motor temático de la historia. El guión utiliza este choque de mundos para justificar los conflictos que enfrenta el protagonista. El desarrollo del personaje principal, Ting, está escrito de manera muy funcional. No se trata de un personaje con una evolución psicológica compleja, sino de un símbolo de disciplina y pureza. El guión lo presenta como alguien que ya posee las habilidades necesarias desde el inicio, por lo que su viaje no es de aprendizaje técnico,
sino de aplicación de sus valores en un entorno hostil. Esto es una decisión narrativa importante, ya que refuerza la idea de que el Muay Thai es parte de su identidad desde la infancia. El guión también introduce personajes secundarios como Hum Lae y Muay Lek, que sirven para equilibrar la historia. Estos personajes aportan elementos de humor, humanidad y conflicto emocional. Aunque no tienen el mismo peso narrativo que el protagonista, su presencia es importante para suavizar el tono de la película y hacerla más accesible. El guión utiliza estos personajes como puente entre el mundo del espectador y el mundo del protagonista. El guión también introduce personajes secundarios como Hum Lae y Muay Lek, que sirven para equilibrar la historia. Estos personajes aportan elementos de humor, humanidad y conflicto emocional. Aunque no tienen el mismo peso narrativo que el protagonista, su presencia es importante para suavizar el tono de la película y hacerla más accesible. El guión utiliza estos personajes como puente entre el mundo del espectador y el mundo del protagonista. El villano principal está escrito de forma más simbólica que psicológica. En lugar de tener una historia personal profunda, representa la corrupción y el comercio ilegal de objetos sagrados. Esta decisión de escritura refuerza el tema central de la película, el choque entre lo sagrado y lo material. El guión no busca crear un villano complejo, sino un obstáculo claro y reconocible para el héroe. Desde el punto de vista estructural, el guión sigue un formato bastante clásico de 3 actos. En el primer acto, se presenta el robo y la misión del protagonista. En el segundo acto, se desarrolla su viaje a Bangkok y sus enfrentamientos con el mundo criminal. En el tercer acto, se produce la confrontación final y la recuperación del objeto sagrado. Esta estructura simple permite que la película mantenga un ritmo constante y enfocado en la acción. Una de las decisiones más importantes del guión es la reducción de diálogos. Muchos momentos de la película están construidos a través de la acción en lugar de la conversación. Esto obliga a que la narrativa dependa más del lenguaje corporal de los actores, especialmente de Tony Jaa. El guión confía en que el espectador pueda entender la historia a través de la visualidad, lo cual es coherente con el estilo del director. La colaboración entre el director y el equipo de escritura es fundamental para el resultado final. Ping-Keu toma el guión como base, pero la adapta constantemente durante la producción para potenciar las escenas de acción. Esto significa que muchas decisiones narrativas están directamente influenciadas por la coreografía de las peleas, y no solo por la escritura previa. En este sentido, la película es el resultado de una interacción constante entre guión y dirección. Otro aspecto importante es cómo el guión está diseñado alrededor de las habilidades de Tony Jaa. No es común que un guión de acción se construya tan directamente alrededor de las capacidades físicas de un actor, pero en este caso, fue esencial. Las escenas fueron pensadas para mostrar sus habilidades en Muay Thai de la forma más espectacular posible, lo que convierte al personaje en una extensión de sus propias capacidades reales. El trabajo del director también se refleja en cómo se equilibra la intensidad de la acción con pequeños momentos de pausa. Aunque la película es principalmente de acción, hay momentos de transición donde se exploran las motivaciones de los personajes o se muestran aspectos culturales. Estos momentos están cuidadosamente colocados para no romper el ritmo general de la película. En conclusión, el trabajo de Pracha Ping-Keu y del equipo de escritores en Ong Bak, Muay Thai Warrior, es una combinación de visión visual y narrativa funcional. El director aporta el estilo, la energía y la autenticidad visual, mientras que el guión proporciona una estructura simple pero efectiva que permite que la acción sea el centro de la experiencia. Juntos crean una película que no depende de una historia compleja, sino de la fuerza del movimiento, la cultura y la intensidad física, logrando una obra que ha dejado una marca importante en el cine de artes marciales moderno. La música en la película Ong Bak, Muay Thai Warrior juega un papel muy importante en la creación de su identidad emocional, aunque muchas veces pasa desapercibida frente a la intensidad de sus escenas de acción. A diferencia de otras películas de artes marciales, donde la banda sonora intenta dominar la experiencia, aquí el enfoque musical es más sutil, rítmico y funcional. El trabajo del compositor, Tertsak Jampan, está diseñado para acompañar la acción sin distraerla, reforzando la energía del Muay Thai y el ambiente caótico de Bangkok, sin romper la sensación de realismo que define la película. Desde el inicio, la música establece un tono cultural muy claro. En las escenas de la aldea rural, el uso de instrumentos tradicionales tailandeses crea una atmósfera espiritual y tranquila.
Estos sonidos están asociados con la vida monástica del protagonista y con la importancia religiosa de la estatua de Ong Bak. La música en estas partes no es agresiva ni dominante, sino que funciona como un fondo suave que refuerza la sensación de paz, disciplina y conexión con la tradición. Esto ayuda al espectador a entender que el mundo de Ting está profundamente ligado a lo espiritual, antes de que la historia se traslade a la ciudad. Cuando la historia se traslada a Bangkok, la banda sonora cambia completamente de estilo. El compositor introduce sonidos más modernos, ritmos más rápidos y una mezcla de percusión intensa con elementos electrónicos sutiles. Esta transición musical refleja el cambio de entorno, de la calma rural al caos urbano. La música en la ciudad es más fragmentada, más agresiva y más dinámica, lo que ayuda a transmitir la sensación de peligro constante que rodea al protagonista. Uno de los aspectos más importantes del trabajo musical es cómo se utiliza durante las escenas de combate. En lugar de tener una música constante de fondo, muchas peleas comienzan con silencio o con sonidos ambientales, permitiendo que los golpes y movimientos del Muay Thai sean los protagonistas. Luego, la música entra gradualmente para aumentar la tensión. Este enfoque crea un efecto muy poderoso, ya que el espectador primero siente la realidad física del combate antes de que la música amplifique la emoción. El compositor Tersak Jampan utiliza principalmente percusión para acompañar las escenas de acción. Los tambores y ritmos rápidos imitan el ritmo de los golpes y patadas, casi como si la música estuviera sincronizada con el cuerpo de los luchadores. Este tipo de composición es muy efectivo en películas de artes marciales, porque convierte la música en una extensión del movimiento físico. En lugar de ser un elemento separado, la banda sonora se convierte en parte de la coreografía. En muchas escenas, especialmente en las peleas clandestinas de Bangkok, la música se utiliza para aumentar la intensidad emocional, sin interferir con la claridad visual de la acción. Esto es importante porque la película depende mucho de que el espectador vea claramente cada movimiento de Tony Jaa. Una música demasiado invasiva habría reducido la sensación de realismo, pero aquí el equilibrio es cuidadosamente controlado. Otro aspecto interesante es el uso del silencio como herramienta musical. En varias escenas clave, especialmente antes de peleas importantes, la música desaparece por completo. Este silencio no es vacío, sino una forma de tensión. El espectador escucha la respiración de los personajes, el ambiente de la calle o el ruido del entorno, lo que crea una sensación de inmediatez y peligro real. Cuando la música regresa, el impacto emocional es mucho mayor. La banda sonora también tiene una función narrativa importante. Cada cambio musical ayuda a marcar el progreso del viaje del protagonista. En la aldea, la música es espiritual y calmada. En la ciudad, es caótica y agresiva. Y en los momentos finales, cuando la historia se acerca a su resolución, la música combina elementos de ambos mundos, simbolizando el equilibrio entre tradición y experiencia urbana que ha adquirido el protagonista. Durante las persecuciones, la música adopta un ritmo más acelerado, con capas de percusión y sonidos electrónicos que aumentan la sensación de urgencia. Estas composiciones están diseñadas para acompañar el movimiento constante del personaje a través de mercados, calles y espacios urbanos estrechos. La música aquí no solo acompaña la acción, sino que también guía la emoción del espectador, indicando cuándo la tensión está aumentando o cuando el peligro es inminente. El trabajo de Jampan también se caracteriza por su economía musical. No hay exceso de melodías complejas ni grandes orquestaciones. En su lugar, la banda sonora se basa en motivos simples que se repiten y evolucionan según la escena. Esta simplicidad es intencional, ya que permite que la atención del espectador permanezca en la acción física. En una película donde el movimiento corporal es el elemento principal, la música debe apoyar sin dominar. Otro elemento importante es cómo la música refuerza la identidad cultural de la película. El uso de sonidos tradicionales tailandeses no solo sirve como ambientación, sino también como representación de la cultura del Muay Thai y su conexión con la espiritualidad. Esto hace que la banda sonora no sea solo un acompañamiento emocional, sino también un elemento narrativo que refuerza el tema central de la película, la lucha entre lo tradicional y lo moderno. En los momentos de mayor intensidad emocional, la música se vuelve más melódica, pero sin perder su carácter rítmico. Estos momentos suelen coincidir con escenas donde el protagonista enfrenta decisiones importantes o situaciones de alto riesgo. Aquí la banda sonora ayuda a humanizar la historia,
recordando al espectador que detrás de la acción física hay un propósito emocional y espiritual. El diseño sonoro también trabaja en conjunto con la música para crear una experiencia inmersiva. Aunque no es música en sí, los sonidos de golpes, caídas y ambiente urbano están mezclados de forma que complementan la banda sonora. En muchas escenas, es difícil distinguir dónde termina el sonido ambiental y dónde comienza la música, lo que crea una sensación de fluidez entre ambos elementos. La colaboración entre el director Prachya Pinkaew y el compositor es fundamental para este resultado. Ambos entienden que la película no necesita una banda sonora dominante, sino una que respete el espacio visual y físico de las escenas de acción. Por eso, la música está diseñada más como un acompañamiento estratégico que como un elemento protagonista. En el clímax de la película, la música alcanza su máxima intensidad, combinando percusión fuerte, ritmos acelerados y elementos dramáticos que acompañan la resolución del conflicto principal. Sin embargo, incluso en este punto, la música no eclipsa la acción. El objetivo sigue siendo que el espectador experimente la pelea de forma directa, sintiendo cada impacto y movimiento. En conclusión, la banda sonora de Ong Bak, Muay Thai Warrior, compuesta por Tersak Jampan, es un elemento esencial pero cuidadosamente equilibrado. No busca ser espectacular por sí sola, sino potenciar la acción, reforzar la atmósfera cultural y acompañar la narrativa sin interferir con la claridad visual. El final de la película Ong Bak, Muay Thai Warrior representa el cierre de un viaje que es tanto físico como espiritual, donde el protagonista, Ting, interpretado por Tony Jaa, completa su misión de recuperar la cabeza robada de la estatua sagrada de Ong Bak. Este desenlace no se centra únicamente en la acción final, sino también en la restauración del equilibrio espiritual del pueblo y en la culminación del conflicto entre la pureza tradicional y la corrupción urbana que ha dominado toda la historia. En los momentos finales, Ting logra infiltrarse en la organización criminal que controla la reliquia sagrada. Después de una serie de enfrentamientos intensos en Bangkok, donde ha demostrado repetidamente su dominio del Muay Thai, finalmente se acerca al núcleo del poder del villano principal. El enfrentamiento final no es solo una pelea física, sino la culminación de todo lo que ha aprendido durante su viaje. Cada golpe que lanza en esta etapa final refleja no solo su habilidad, sino también su determinación espiritual y su compromiso con su aldea. El antagonista principal representa el lado corrupto del mundo urbano, donde lo sagrado se convierte en mercancía. En el clímax, este antagonista intenta mantener el control de la reliquia, pero se enfrenta a la fuerza imparable de Ting. La pelea final está coreografiada de manera que resalta la diferencia entre la violencia caótica del crimen organizado y la disciplina estructurada del Muay Thai tradicional. Mientras los enemigos del villano recurren a la fuerza bruta y desorganizada, Ting responde con precisión, control y técnica. Durante esta secuencia final, la película mantiene su estilo característico de acción realista. No hay intervenciones exageradas de CGI ni efectos visuales que distraigan del combate. Todo se basa en la capacidad física del actor y en la coreografía cuidadosamente diseñada. Esto hace que el clímax se sienta más intenso, porque el espectador es consciente de que lo que está viendo es un esfuerzo humano real. Cada caída, cada golpe y cada movimiento tiene un peso físico tangible. A medida que la pelea se acerca a su conclusión, Ting logra finalmente recuperar la cabeza de la estatua de Ong Bak. Este momento no es solo un triunfo físico, sino también simbólico. La reliquia representa la identidad espiritual de su pueblo, y su recuperación significa la restauración del equilibrio perdido al inicio de la historia. La música y la puesta en escena refuerzan este momento como un punto de liberación emocional, después de una larga serie de conflictos. Una vez que la reliquia es recuperada, la película comienza a cambiar su tono. La tensión constante de la acción se reduce gradualmente, dando paso a una sensación de resolución y calma. Ting no celebra su victoria de manera personal o egoísta, sino que su enfoque permanece en devolver el objeto sagrado a su lugar original. Esto refuerza la idea de que su misión nunca fue sobre gloria personal, sino sobre deber espiritual y responsabilidad hacia su comunidad. El regreso de Ting a su aldea marca una transición importante en el tono narrativo. Después de haber experimentado la violencia, la corrupción y el caos de Bangkok, regresa a un entorno que representa paz, tradición y espiritualidad. Este contraste final entre la ciudad y la aldea cierra el ciclo temático de la película. El viaje que comenzó como una misión física,
se convierte en una experiencia de aprendizaje sobre el mundo exterior. Al llegar a la aldea, la comunidad recibe la reliquia con gran respeto y celebración. La restauración de la cabeza de la estatua de Ong Bak simboliza la restauración del orden espiritual del pueblo. Este momento es importante, porque muestra que la misión de Ting no solo tenía un impacto individual, sino también colectivo. Su éxito afecta a toda la comunidad, devolviéndole su símbolo sagrado y su sentido de identidad. Sin embargo, el final no se presenta como una victoria triunfal exagerada. Ting no es retratado como un héroe tradicional que busca reconocimiento o gloria. Su actitud permanece humilde y silenciosa, reflejando su educación en el templo. Este detalle es importante porque refuerza el tema central de la película. La verdadera fuerza no está en la violencia o el poder, sino en la disciplina, la humildad y el compromiso espiritual. El personaje de Pechtai Wongkam-lao, quien interpreta a Hum-le, también forma parte del cierre emocional de la historia. Su evolución a lo largo de la película, desde un estafador callejero hasta un aliado más consciente, encuentra su resolución en la aceptación de valores más honestos. Aunque no es el protagonista, su arco final complementa el mensaje general de transformación personal que la película intenta transmitir. El villano, por otro lado, recibe un final que representa la derrota del sistema corrupto que encarna. Su caída simboliza el fracaso de la codicia frente a la disciplina y la pureza del protagonista. Sin embargo, la película no profundiza demasiado en su destino emocional, ya que su función principal es servir como obstáculo narrativo y simbólico, más que como personaje psicológico complejo. El final también refuerza la conexión entre el Muay Thai y la espiritualidad. La técnica de combate que Ting utiliza no se presenta como simple violencia, sino como una extensión de su entrenamiento espiritual. Esto queda claro en la forma en que enfrenta el conflicto final con control y respeto, evitando la crueldad innecesaria, incluso en situaciones de alta tensión. Después de la restauración de la reliquia, la película cierra con una sensación de equilibrio restaurado. La aldea vuelve a su estado de armonía, y el viaje del protagonista llega a su fin. Sin embargo, también se insinúa que la experiencia en la ciudad ha cambiado a Ting de alguna manera. Aunque su esencia permanece intacta, ahora tiene una comprensión más amplia del mundo exterior y de sus peligros. Este cierre no busca dejar grandes interrogantes abiertos, ni establecer una secuela directa, sino completar un ciclo narrativo claro. El héroe sale de su entorno, enfrenta el caos del mundo exterior, supera pruebas físicas y morales, y regresa con un objeto sagrado que restaura el orden. Es una estructura clásica de viaje del héroe, adaptada al contexto del cine de artes marciales tailandés. El impacto emocional del final proviene más de la acumulación de acción y esfuerzo físico que de un giro narrativo inesperado. El espectador siente que ha acompañado al protagonista en un recorrido intenso, donde cada pelea ha contribuido al resultado final. Por eso, la resolución se siente satisfactoria, no por su complejidad narrativa, sino por la coherencia del viaje físico. En términos temáticos, el final también refuerza la idea del equilibrio entre tradición y modernidad. Aunque Ting ha sobrevivido en el entorno urbano, no se ha corrompido por él. Regresa a su mundo original con su identidad intacta, lo que sugiere que la tradición puede resistir la influencia del caos moderno si se mantiene la disciplina y los valores espirituales. En conclusión, el final de Ong Bak, Muay Thai Warrior, es una combinación de acción intensa, simbolismo cultural y resolución espiritual. La recuperación de la cabeza de Ong Bak no solo cierra la historia, sino que también restaura el equilibrio entre lo sagrado y lo corrupto. El viaje de Ting, interpretado por Tony Jaa, termina con una victoria que no es egoísta ni personal, sino colectiva y espiritual, reforzando el mensaje central de la película. La verdadera fuerza nace de la disciplina, la humildad y la conexión con la tradición. La película Ong Bak, Muay Thai Warrior, no es especialmente conocida por escándalos grandes o polémicas graves a nivel internacional, pero sí ha estado rodeada de varias controversias y debates interesantes relacionados con su producción, sus escenas de acción, el uso del Muay Thai tradicional y también algunos conflictos detrás de cámaras. Estas controversias no afectaron directamente su éxito, pero sí ayudaron a generar discusión sobre cómo se hacen las películas de acción extremas y hasta qué punto es aceptable el riesgo físico en el cine. Una de las primeras controversias relacionadas con la película tiene que ver con la seguridad durante el rodaje. El protagonista, Tony Jaa,
realizó casi todas sus escenas de acción sin dobles ni efectos digitales, lo que implicaba un nivel de riesgo extremadamente alto. En varias entrevistas posteriores al éxito de la película, se reveló que muchas acrobacias se hicieron sin cables de seguridad visibles o con protección mínima. Esto generó un debate importante en la industria del cine de acción sobre si es correcto permitir o incluso fomentar este tipo de prácticas tan peligrosas. El coordinador de acción, Pana Rittikrai, fue una figura central en este tema, ya que su filosofía de trabajo se basaba en la ejecución real de las escenas sin depender de efectos digitales ni medidas de seguridad excesivamente visibles en pantalla. Aunque esto fue clave para el estilo auténtico de la película, también generó críticas sobre el nivel de presión física que se ejercía sobre los actores y especialistas. Algunos consideraron que el enfoque era demasiado extremo, especialmente en escenas donde las caídas y golpes podían haber causado lesiones graves. Otra controversia importante está relacionada con la representación del Muay Thai. Aunque la película ayudó a popularizar este arte marcial a nivel mundial, también hubo discusiones dentro de la comunidad de artes marciales sobre cómo se estaba mostrando. Algunos practicantes tradicionales argumentaron que la película exageraba ciertos movimientos o los adaptaba para hacerlos más espectaculares en pantalla, lo que podría distorsionar la percepción real del Muay Thai como disciplina deportiva y espiritual. Otros, en cambio, defendieron que la película respetaba bastante bien la esencia del arte marcial y que su objetivo no era ser un documental, sino una obra de entretenimiento. También hubo debates sobre la violencia de la película. Aunque no es una película excesivamente sangrienta en comparación con otros filmes de acción, sí presenta combates muy intensos y golpes extremadamente realistas. Esto generó preocupación en algunos sectores del público y de la crítica, especialmente en relación con el impacto que este tipo de contenido podría tener en audiencias jóvenes. Sin embargo, otros argumentaron que la violencia no es gratuita, sino parte del estilo del género, y necesaria para representar la crudeza del combate callejero. Otro punto de controversia interesante es el uso de animales en la película, especialmente en escenas donde se muestran elefantes en el contexto cultural tailandés. Aunque estas apariciones son breves y forman parte del entorno tradicional, algunos grupos de protección animal han cuestionado en general la representación de animales en producciones de acción asiáticas, especialmente cuando se utilizan como parte de espectáculos o escenarios turísticos. En el caso de esta película, no hubo acusaciones graves, pero sí se incluyó en debates más amplios sobre el uso de animales en el cine. En el ámbito internacional, una de las controversias más discutidas no fue negativa, sino más bien una cuestión de percepción: el marketing de la película en algunos países. En ciertas versiones de distribución internacional, la película fue promocionada casi exclusivamente como una película de acción extrema, sin enfatizar demasiado sus elementos culturales o espirituales. Esto llevó a que algunos espectadores se acercaran a la película esperando únicamente violencia y artes marciales, y luego se sorprendieran por su contexto religioso y narrativo. Esta diferencia entre expectativa y realidad generó opiniones divididas. También hubo discusiones sobre el montaje y la edición en versiones internacionales. En algunos lanzamientos fuera de Tailandia, la película fue ligeramente editada para ajustar el ritmo o eliminar escenas consideradas menos relevantes para el público extranjero. Esto generó críticas de puristas del cine asiático, que argumentaban que estas modificaciones alteraban la intención original del director, Prachya Pinkaew, y reducían parte de la experiencia cultural original. Otro aspecto que generó cierta controversia fue la rápida fama internacional de Tony Jaa. Su éxito fue tan repentino después de la película que algunos medios comenzaron a discutir si su estilo de acción podía mantenerse a largo plazo sin poner en riesgo su salud física. Esto abrió un debate más amplio sobre la sostenibilidad de las carreras de actores de acción que realizan sus propias acrobacias extremas. Con el tiempo, se supo que las lesiones eran una realidad constante durante su carrera, lo que reforzó estas preocupaciones. En algunos círculos de la industria cinematográfica, también se discutió si el éxito de la película podría generar una tendencia peligrosa, en la que otros estudios intentaran imitar el estilo sin contar con la misma preparación o experiencia. El temor era que producciones menos profesionales intentaran replicar las acrobacias reales sin las medidas adecuadas de seguridad, lo que podría aumentar el riesgo de accidentes en el set. Otra controversia más leve, pero interesante, está relacionada con la representación de la ciudad de Bangkok. Algunos críticos locales consideraron que la película mostraba una imagen muy negativa de la ciudad, enfocándose en el crimen,
la corrupción y los mercados ilegales. Aunque esto es parte de la narrativa, hubo opiniones que argumentaban que esta representación podía reforzar estereotipos sobre los entornos urbanos de Tailandia ante el público internacional. También existieron debates sobre la simplicidad del guión y la forma en que se prioriza la acción sobre la narrativa. Algunos críticos de cine argumentaron que la película sacrifica profundidad argumental para centrarse casi exclusivamente en las escenas de combate. Aunque esto no es una controversia en sentido legal o ético, sí generó discusiones sobre el valor artístico de la película frente a su valor como entretenimiento. En el ámbito cultural, algunos académicos han debatido si la película representa de forma adecuada la relación entre espiritualidad y violencia. La historia mezcla elementos religiosos con combate físico, lo que llevó a interpretaciones diferentes sobre si el Muay Thai en la película se presenta como una forma de disciplina espiritual o simplemente como espectáculo de lucha. Este debate es parte de una conversación más amplia sobre cómo el cine representa las tradiciones culturales. También se ha hablado de la influencia de la película en el cine posterior. Aunque esto es positivo en general, algunos críticos consideran que su éxito llevó a una tendencia de priorizar la acción extrema sobre la narrativa en algunas producciones de artes marciales posteriores. Esto generó una discusión sobre si la película contribuyó a elevar el género o a simplificarlo en exceso en algunos casos. Más allá de la historia, las peleas y su impacto comercial, la película tiene un legado técnico, cultural y cinematográfico que sigue siendo estudiado y recordado por fans del género y por profesionales del cine. Uno de los aspectos más importantes que no siempre se menciona es el impacto físico real que tuvo la película en su protagonista Tony Jaa. Durante el rodaje, Tony Jaa realizó muchas de las acrobacias más peligrosas sin dobles de acción ni CGI, lo que significó un nivel de exigencia física extremadamente alto. Se ha comentado en múltiples ocasiones que este estilo de trabajo llevó su cuerpo al límite, y que muchas de las escenas requerían una preparación intensa, repetición constante y un nivel de resistencia que pocos actores pueden mantener. Esto ayudó a crear su imagen de actor de acción real, pero también abrió debates sobre la sostenibilidad de este tipo de carreras. Otro punto interesante es la filosofía detrás del diseño de acción, impulsada por Pana Hrithik Rai. Él creía firmemente que el cine de artes marciales debía basarse en la realidad física y no en trucos digitales. Esta filosofía influyó profundamente en la película y en toda una generación de cine de acción tailandés. Su enfoque consistía en entrenar a los actores como verdaderos atletas, diseñando escenas que pudieran ejecutarse en la vida real, sin depender de cables o efectos especiales. Esto convirtió a la película en una especie de laboratorio de acción real.